Muy buenas tardes a todos. La Honorable Cámara de Diputados de la Nación les da la bienvenida. En este 7 de abril, Día Mundial de la Salud, damos inicio a esta jornada de presentación del proyecto de Ley de Emergencia Nacional en Salud Sexual y Derechos Reproductivos, impulsado por el diputado nacional Esteban Paulón, junto al Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, hepatitis y tuberculosis. Esta iniciativa se presenta en un contexto que exige volver a poner en el centro la salud pública, la prevención y el acceso efectivo a derechos frente a retrocesos que impactan de manera directa en la vida de las personas. El proyecto cuenta con el acompañamiento de diputadas y diputados de distintos bloques políticos. Ellos son Esteban Paulón, Gabriela Esteves, Maximiliano Ferraro, Pablo Giuliano, María Inés Igarán, Miriam Breckman, Jimena López, Pablo Yetlin, Mariela Coleta, Cecilia Moró, Natalia Saracho, Nicolás del Caño, Carolina Basualdo, Pablo Farías, Roxana Monzón, Itay Hackman, Claudia Paladino, Juan Marino y Santiago Cafiero. Queremos agradecer a las múltiples organizaciones que acompañan este proyecto, entre ellas la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la Federación Argentina LGBT+, y Secretaría de VIH e ITS de la Federación Argentina LGBT+, la Fundación Grupo Efecto Positivo, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Comunidad Internacional de Mujeres con VIH, Capítulo Argentina, ATA, EPDH, FAME, la Red Bonaerense de Personas con VIH, AHF Argentina, el Movimiento Humanista, la Asociación Ciclo Positivo, la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positives y la Fundación HCV Sin Frontera, entre otras. Para dar inicio a esta jornada, vamos a darle la palabra al promotor de este encuentro, el diputado nacional Esteban Paulón. Bueno, muchas gracias. Vamos a tratar de ser breves, así les escuchamos a ustedes. Primero, agradecerle a estas organizaciones, ahora las voy a nombrar a todas. Son al menos 78 organizaciones que están apoyando este proyecto. Es muy importante y agradecerles también que hayan venido al Congreso de la Nación con esta inquietud. En segundo lugar, obviamente, decir lo obvio, este es un proyecto de ustedes. Es un proyecto de ustedes al cual diputados y diputadas de distintos bloques le estamos poniendo la firma, lo estamos acompañando para poder darle tratamiento en el Congreso, obviamente, pero que fue un proyecto presentado por Mesa de Entradas como iniciativa de la sociedad civil, y eso también lo recogen los fundamentos del proyecto y para nosotros es sumamente importante. Decir también que sin duda estamos en emergencia. Estamos en emergencia en un montón de temas y en un montón de aspectos, en un país que hace 2 años atraviesa un gobierno que de a ratos no cree en la política pública. Cuando esa política pública tiene que ver con garantizar derechos y con garantizar calidad de vida, con garantizar acceso a la salud, a la educación, garantizar principios básicos, acuerdos básicos democráticos, ahí le tiembla un poquitito la creencia en la democracia y la creencia en la política pública. Pero cuando se trata de sostener y garantizar y consolidar privilegios, rápidamente ahí se acuerdan del Estado, ¿no? Lo hemos visto en estas últimas semanas, en los episodios que todos conocemos, pero que estos episodios que conocemos, de los viajes VIP, de los aviones privados, de los departamentos, de los créditos hipotecarios para los amigos, no nos hagan olvidar que el año pasado también conocimos que de los fondos de la salud, de los fondos de los programas del Ministerio de Salud, de los fondos de los programas para personas con discapacidad, de los fondos del PAMI, de esos fondos que son para los que más lo necesitan, se metía la mano para cobrar las coimas y los sobreprecios con los prestadores y también se hacía negocio, uno intuye se seguirá haciendo, no creo que alguna denuncia judicial les haya parado la pulsión, se siguen haciendo muchísimos negocios de ese tipo. Y nosotros estamos acá para mostrar
que hay una mayoría en el Congreso y una mayoría social que cree todo lo contrario, que incluso desde las diferencias políticas nombramos, recién la locutora nombraba diputados y diputadas de muchísimos bloques, Provincias Unidas, Unión por la Patria, Coalición Cívica, Unión Cívica Radical, el Frente de Izquierda, el Partido Socialista obviamente, y otros partidos también que se van a ir sumando y que estamos trabajando para que se incorporen. Creemos que podemos construir una mayoría en el Congreso que defienda los derechos que tanto costaron y por los que tanto trabajamos y por lo que tanto trabajaron ustedes. Nosotros hoy estamos acá para declarar esta emergencia o para pedir que se declare la emergencia nacional en salud sexual y derechos reproductivos, porque se han desfinanciado los programas, porque hoy hay personas que han deteriorado su calidad de vida, porque no hay campañas de prevención, porque no se compran preservativos, porque no se trabaja en la prevención de la sífilis y de otras infecciones de transmisión sexual, porque este gobierno va por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, como lo hemos visto en las últimas horas, con una solicitada que han firmado diputados y diputadas de La Libertad Avanza, y porque nosotros sí creemos en los derechos sexuales, en los derechos reproductivos y en los derechos sexuales no reproductivos. Creemos en el placer, creemos en el goce, creemos en el derecho al disfrute en la sexualidad, creemos en la sexualidad segura y plena, porque creemos en la verdadera libertad. La verdadera libertad no es una libertad impostada que nos propone este gobierno. La verdadera libertad es la de Nacho Lago, que hace pocos meses pudo contar en un club de primera que es gay y no pasa nada, y sube fotos al Instagram con su pareja y es el goleador de su club, Club del Corazón de mi abuelita, Colón de Santa Fe, así que también una noticia muy especial. Pero también esa verdadera libertad es la libertad de las compañeras y compañeros trans que acceden al trabajo, de las personas que viven con VIH y que están esperando que la ley se cumpla, que lleguen las pensiones, que lleguen las jubilaciones anticipadas, que sigan llegando los tratamientos y que lleguen el apoyo a las organizaciones sociales. Obviamente la verdadera libertad de decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida y sobre nuestra sexualidad y ejercer también el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y sin lugar a dudas, dos programas que a mí me parece que son fundamentales: el programa ENIA de la prevención del embarazo no intencional en adolescentes. Cuánta libertad y cuánta vida para tantas jóvenes y tantas personas jóvenes con capacidad de gestar que pudieron decidir a partir de la educación no gestar a los 12, a los 13 o a los 14 y seguir desarrollando su proyecto de vida con total autonomía. Y cuánta libertad también para aquellas personas que a través de la educación sexual integral, que tiene que ser obligatoria en todas las escuelas, en todo el país, pueden decidir también vivir una vida libre de violencia, una vida libre en relación a la sexualidad, denunciar las situaciones de abuso y ponerle un freno a todo eso que tanto daño hace. Por eso estamos acá y por eso quiero agradecerle, aparte de las organizaciones a las que nombró la locutora recién, sumar también obviamente a la RAP más 30, ACTAP, Positivos La Matanza, ATSA, Observatorio Social de la Tuberculosis, Mamá Cultiva, Igualdad en Positivo, Diversidad del Frente Renovador de Cava, Peronismo en Marcha, Grupo de Pares del Hospital de San Isidro, Asociación Fuerza de Mujeres, Participación Inclusiva, Asociación Argentina de Educadores Sexuales, Asociación Civil Arcovioleta, Espacio Cultural Martina Chapanay, Grupo Convivir, Fundación Aldea Ideal, Asociación Orgullo Hurlingham, Asamblea Antifascista, Antirracista LGBTIQ+, de José C. Paz, Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, Grupo de Mujeres de la Argentina, Foro de VIH, Mujeres y Familia, OSC, Grupo Convi Ezeiza, Mujeres de Arte Tomar, GEMAF Derechos Humanos, ICW Argentina, Parlamento de las Mujeres de Cava, Revista Cítrica, ¿Cítrica o Crítica? Vamos a ambas. Cítrica, muy bien. Revista Cítrica, Puente Positivo Moreno, Sutradi, Cooperativa de Trabajo La Paquito, Comunidad Argentina de Mujeres Viviendo con VIH, Argentina Intersex, Unidad Popular, Asociación Angelito Déficit LAC Carmitina, RELAC Trans, Red Nacional de Psicología Social, MOSAPRO, Fundación HF, ONG Seremos Más, Asociación Civil Liderar Mujeres, Industria Patria,
Frente de Diversidad de la Cámpora, Fundación Empoderada, Fundación Damas de Hierro, Irrompibles, Orgulloses, Agencia Presentes, Columna Mostri, Asociación Civil Más Vida, EPARED, Frente de VIH, Hepatitis y Tuberculosis, Casa de Mujeres Dora Barrancos, Buena Vida, Asociación Civil, APIABA, Alpacamasca, Mujeres Canábicas, Asociación Civil ASEC San Pedro, ATCT Autónoma Avellaneda, Federación de Estudiantes de Marcha, ya termino, Proyecto Generar, Asociación Civil Padres, Asociación Civil Tierra Fértil, Matices, Asociación Civil Moreno, El Logro de Volver a Vivir, Amar Córdoba. Un aplauso enorme para todas estas organizaciones y todas estas diputadas y diputados. Quiero agradecer especialmente dos presencias que vamos a invitar ahora que nos dirigieran unas palabras y las vamos a dispensar en algún momento porque estamos todos con reuniones de bloque porque mañana tenemos una larga e importante sesión. Pero quiero agradecer especialmente que esté presente la diputada nacional por Córdoba, por Unión por la Patria, Gabriela Esteves, querida compañera, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad. Y también Claudia Paladino, que es vicepresidenta primera de la Comisión de Salud de la Cámara, que también va a ser una aliada importante. Esta ley ha sido girada a las comisiones de Salud y Presupuesto. Estamos pidiendo que se incorporen mujeres como cabecera para que por lo menos la podamos poner en tratamiento en algún momento. Así que bueno, queríamos escuchar también a Gaby y a Claudia. El micrófono es de ustedes. ¿Quién quiere empezar? Bueno, empiezo yo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Primero agradecer muchísimo la posibilidad de poder estar acompañando este proyecto tan importante. Con muchos nos conocemos desde hace mucho tiempo porque venimos trabajando sobre muchas luchas. La verdad que también es gratificante saber que siempre nos mantenemos en este camino, en el de la lucha, en el del trabajo colectivo, en el de tratar de mejorar las condiciones de vida de los diferentes grupos que en los gobiernos de derecha siempre son vulnerados. A mí no me gusta hablar de grupos vulnerables, sino grupos que vulnera el Estado por una decisión política, generalmente. Es importantísimo saber que cada vez que estamos ante una inminente amenaza, siempre tenemos la capacidad de reagruparnos y de pelear colectivamente. Creo que este proyecto es eso, es una pelea colectiva, es un grito que aclama, que reclama la atención por parte del Estado, que reclama los derechos que hemos construido a lo largo de los años. La verdad es que yo recuerdo el trabajo que se hizo con la presentación sostenida del proyecto de VIH y tuberculosis, que fue un proyecto trabajado colectivamente por parte de las organizaciones de la sociedad civil, que se fue presentando en reiteradas oportunidades hasta que finalmente fue ley, que se hizo un trabajo enorme de cabildeo, de ir hablando con cada uno de los diputados de cada una de las provincias con una enorme transversalidad política, lo mismo que sucedió con la campaña del aborto. Creo que quienes militamos derechos tenemos esta práctica de trabajar de esta manera, que entendemos que los derechos son transversales, que no le corresponden a ninguna fuerza política en particular, sino que se tienen que construir de esta manera, de manera muy amplia, muy plural, porque eso es también lo que dota de legitimidad a los derechos. Yo estaba escuchando recién cuando Esteban leía la participación de los diputados y diputadas de diferentes bloques y también notaba que es una participación absolutamente federal, que son diputados y diputadas de diferentes provincias y eso también habla de la manera en la que se construye desde la sociedad civil, que la representación siempre se procura que sea plural en términos políticos y federal en términos de representación territorial. Esa es la manera en la que hay que trabajar y no hay que bajar los brazos. Sé que es un momento difícil, sé que muchos compañeros y compañeras están sufriendo mucho, porque no se les garantiza el acceso a sus medicamentos, porque no están teniendo acceso a los tratamientos, porque en las provincias a mí no me gusta decir en el interior, pero bueno, así generalmente o vulgarmente se llama, en las provincias del interior, aún todavía es más difícil. La verdad es que en las provincias estamos teniendo un problema enorme con lo que tiene que ver con la transferencia de los fondos, con los envíos de los medicamentos. Sabemos que también además hay un problema enorme con el tema de poder tener los reactivos para poder hacer los exámenes, pero a mí me llena de esperanza ver que hoy, martes a la tarde, hay un teatro en el Congreso de la Nación lleno de activistas que no están dispuestos a vencerse. Y de eso se trata
se trata de seguir peleando, se trata de seguir construyendo derechos aún en las circunstancias que pareciera que nos son menos favorables, que sigamos peleando, que sigamos haciéndolo así colectivamente, transversalmente, federalmente y sobre todo que nos demos fuerza entre todos, porque en estos momentos donde pareciera que todo viene en contra, no hay que retroceder ni hay que sostener, hay que procurar avanzar siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada. Vamos a escuchar ahora a la diputada Claudia Paladino, vicepresidenta primera de la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Yo soy de la provincia de Catamarca, así que de ese NOA, ese norte, donde también tenemos muchas necesidades y trabajamos también en colectivo para poder en Catamarca sacar la ley provincial de VIH, de tuberculosis, enfermedades de transmisión y hepatitis, y también con lazos con La Rioja, porque realmente, como decían los compañeros, la situación actual en salud y en otras áreas, pero en salud, que es lo que nos convoca hoy, es muy preocupante. Nosotros desde que estuvimos evaluando el presupuesto y observamos la desfinanciación de diferentes áreas, entre ellas la de los programas de VIH, la de los programas de salud sexual, cuando se suspendió ENIA, educación sexual integral, olvidémonos, ningún lugar se están desarrollando. Y realmente nos preocupa porque cuando empezamos a ver indicadores, perdón que yo empiezo con los indicadores, pero soy médica, entonces no puedo no hacerlo, empezamos a ver que empiezan a aparecer los indicadores duros, como es la mortalidad infantil, la mortalidad materna, la tasa de sífilis altísima en casi todas las provincias, sífilis neonatal, bebés que nacen con sífilis cuando antes no nacían, y ni que hablar del VIH también, porque toda la prevención con el tratamiento preventivo y la prevención para poder transmitir o no que se realizaba, se va deteriorando por este desfinanciamiento y esta crueldad del gobierno nacional. ¿No? Yo siempre cuando pensamos esto y hablo con otros sectores, digo, hay que ponerle el rostro a cada decisión del gobierno, porque parecerían leyes de financiamos programas, los suspendemos, pero en realidad significa personas, que decirles a ustedes de este colectivo, que están con incertidumbre, con temores, con dolor, porque no tienen la certeza de llegar a un tratamiento. Las provincias, como decía Gaby, no llegan muchos recursos, hacen un gran esfuerzo muchas para poder dar respuesta y es muy duro porque a veces hay que dar respuesta en tantas áreas que llega un momento que no se puede y ahí viene la gran desesperanza. Pero cuando lo escuchaba Esteban y veía todas las organizaciones que hoy acompañan y todos los legisladores y legisladoras de los diferentes partidos y pensamientos, pero que nos une algo que nos preocupa y que sabemos que todos afirmamos que la salud es un bien social y es un derecho, creo que eso es una gran fortaleza y nos debe llenar de esperanza para seguir resistiendo y luchando. Porque creo que por ahí va, no nos tenemos que no nos tenemos que dejar avasallar a veces en el recinto cuando vemos que no llegamos a los votos para poder cambiar la realidad. Tenemos que seguir uniéndonos los diferentes sectores, oponiéndonos a lo que no es verdad y a lo que no debe ser y representando a todos aquellos que nos votaron y que buscan que sigamos defendiendo la salud como derecho y sobre todo estas situaciones de salud o problemas de salud. Así que espero que esta ley la podamos dictaminar y la podamos votar en el recinto y también militar, porque creo que cuando la comunidad se planta, el gobierno nacional recula, ¿no? Lo vimos con la universidad, lo vimos con discapacidad, esperemos verlo con lo que se nos viene ahora y con esto también. Por lo menos reculan los sectores aliados, entonces, pero el gobierno tira la soga, ¿viste? Entonces empieza y después vuelve a avanzar, ¿no? Como está haciendo ahora con universidades y demás. Pero bueno, un gusto estar acá y gracias por el espacio de compartir, ¿no? Gracias, Claudia, gracias, Gaby. Nos queda un trabajito ahí importante por delante. Bueno, como les contaba, este proyecto cuenta con el respaldo de más de 100 organizaciones de todo el país que como parte del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, hepatitis y tuberculosis impulsan esta iniciativa en defensa de la salud pública y los derechos. Y ahora, para empezar una primer parte,
de las intervenciones de ustedes, que son los protagonistas, las protagonistas, les protagonistas de esta tarde. Quiero invitar a tomar la palabra a José María Di Velo, que es de la Fundación Grupo Efecto Positivo, y a Mariana Iácono de ICW, Comunidad Internacional de Mujeres con VIH, capítulo Argentina. Ustedes los conocen, pero les vamos a dar igual un aplauso porque lo merecen. Sí. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Qué bueno que estemos acá, qué bueno que estén acá sentados con el día complejo que tienen hoy. Hace poquitas semanas presentamos desde el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, hepatitis y tuberculosis, acá, ahí sí, bueno, que presentamos el petitorio para que se declare la emergencia en salud sexual. Y Esteban Paulón inicialmente se comprometió, tomó este petitorio, que lo presentamos por mesa de entrada, como bien se referenció acá, y juntos fuimos trazando más o menos con el frente el proyecto que ya está ingresado, se ingresó hoy a la mañana con la firma de todos los y todas las diputadas y diputados que se mencionaron al principio. Y bueno, y este es un primer gran paso, pero efectivamente tenemos que dar una lucha importante, tenemos que hacer una militancia y un activismo muy importante para lograr que sea efectivo y que se sancione finalmente y que tengamos la ley. La mayoría de las organizaciones y personas que estamos acá hemos transitado ese proceso con, bueno, Gaby justamente lo mencionaba, con lo que fue y con lo que es la ley de VIH, hepatitis, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis. Nos llevó 8 años de presentarlo, Gaby decía, ¿no? Lo han presentado varias veces exactamente. También fuimos aprendiendo. Las últimas 2 veces que presentamos ese proyecto lo presentamos con firmas de diputadas de todos los bloques o de la gran mayoría de los bloques, y es lo que estamos haciendo también con este proyecto, porque entendíamos que si no lograba transitar y pasar por las comisiones y tratarse y lograr que sea sancionado. Bueno, yo quería mencionar, algunas cosas ya han sido mencionadas, pero las quería mencionar como más específicamente de qué significa y por qué la necesidad de esta emergencia en salud sexual. En el 2025 tuvimos 55.183 casos de sífilis, notificaciones de diagnósticos de sífilis, el número más alto en toda la historia que hemos tenido de casos de sífilis. Eso significó un 20% de aumento respecto del 2024. Pero si lo pensamos respecto de la media, de la mediana entre el 2020 y el 2024, es un 71% más. Y ahora les quiero agregar que en las primeras 11 semanas epidemiológicas de este año, del 2026, llevamos 14.000, esperen que me tengo que fijar en el manchete, 14.132 notificaciones. En comparación a las primeras 11 semanas epidemiológicas del 2024, donde fueron 7.148. Es decir, el aumento en estas 11 semanas es del 98% en las nuevas notificaciones de sífilis. Con esto tiene que ver la emergencia en salud sexual. En el tema de VIH tenemos que mencionar que en el 2023 teníamos una media de 5.300 notificaciones nuevas por año. Y en el último boletín epidemiológico presentado en diciembre del año pasado, en el diciembre del 2025, esas notificaciones, ese promedio de notificaciones subieron a 6.900. Otra vez un 20% más arriba de notificaciones. Tenemos que tener en cuenta que además de esas notificaciones, de esos diagnósticos, el 48%, es casi la mitad de las nuevas notificaciones, son tardías en el caso de VIH. En el caso de VIH, ya en este momento, ustedes saben que desde la Fundación tenemos el Observatorio de Compras Públicas de Medicamentos, en este momento ya estamos encontrando faltantes y no hay inicio de compras para Maraviroc, Raltegravir, Lamivudina, Abacavir.
Y no les cuento que no existe ninguna compra para PrEP y PEP. En todo caso, están esas drogas, pero las que se compraron son las que son para tratamiento, no para PrEP y PEP. Podrían llegar a usarlas, pero no son para PrEP y PEP originalmente en cuanto a sus compras. El gran tema también de los últimos 2 años son los preservativos. Muchas de las personas que están acá presentes saben que no hay preservativos. En el 2025 se distribuyeron 832 preservativos. Y quiero repetir, 832 preservativos, no 832 gruesas. ¿Se acuerdan que las gruesas son, claro, las 144? No. 832 preservativos en todo el año. ¿Y eso por qué? Porque no se compraron. En el 2024 ni en el 2025 se compraron preservativos. Cada vez que nosotros fuimos a denunciar que no estaban comprando preservativos, cuando veníamos con una política que compraba 50 millones de preservativos, cada vez que fuimos a denunciar esto, y además no hemos tenido reuniones de la Comisión Nacional de VIH, Hepatitis y Tuberculosis, que deberíamos tener 4 por año, no hemos tenido ni una en el 2024 ni en el 2025, nos dijeron, no, pero la compra de preservativos está iniciada. Es verdad, encontrábamos los expedientes de las compras iniciadas, nunca llegaban a resolución. Estaban aprobadas para abrir, pero nunca terminaban de resolverse, y así la última que tenemos abierta es de abril del 2025. No hay preservativos. Y no haber preservativos obviamente tiene consecuencias, ya las estamos mencionando. Los 14.000 casos nuevos notificados en las primeras 11 semanas de este año de sífilis. Las nuevas notificaciones aumentadas un 20% de VIH. Pero hay algo que aparte es tremendo, que es la cuestión perversa. Porque además el discurso que a veces te dan es y que las personas se relajaron, que no usan preservativo ahora. Es perverso, porque no usan preservativos, porque no hay preservativos para usar, porque no hay campañas de prevención, porque no hay ningún tipo de información, porque obviamente el Estado se retiró de todos los territorios, pero seguimos las organizaciones, pero las organizaciones tampoco tenemos ningún apoyo, porque todo esto también está relacionado con la necesidad de esta urgencia en salud sexual y derechos reproductivos. Así que no es que la gente se relajó. Esto es justamente para tratar de plantear el por qué no compran preservativos. Y, por supuesto, todo esto viene agarrado del falso discurso del ahorro, de bajar el déficit. Gran mentira. Todos sabemos que la prevención es mucho más barata que el tratamiento de cualquier enfermedad. Así que no hay ningún ahorro en que no haya campañas de prevención y en que no haya insumos de prevención. Pero además de esto, también está esta cuestión que vienen intentando desde el 2024 y el 2025, que es el de transferir, el de trasladar esta responsabilidad a las provincias. Y ahí también podemos decir, gran mentira. ¿Qué ahorro puede haber con trasladar a las provincias? No es lo mismo una compra centralizada, que significa negociar por mucha mayor cantidad los precios, que las compras descentralizadas por provincia, donde tienen que pagar mucho más alto los precios de los medicamentos, mucho más alto los precios de los preservativos. Es una gran mentira, pero además de que es una gran mentira, de que no hay ahorro, además es una cuestión ilegal, porque la ley 27675, la ley de VIH, hepatitis, tuberculosis, infecciones de transmisión sexual, que hemos logrado sancionar en el año 2022, expresamente plantea que tiene que ser con cargo al presupuesto nacional, que es una responsabilidad del Estado Nacional, tanto en su artículo primero, que declara de interés público y nacional, todas las erogaciones que significan la respuesta al VIH, a las hepatitis, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual, como en su artículo 42, que directamente plantea la cuestión de que va con cargo al presupuesto nacional. Pero además esto ya viene de antes, porque en el año 2000 tuvimos el fallo Bengalensis de la Corte Suprema, donde justamente también planteaba que, Mabel...
el fallo, pero la Corte Suprema lo ratifica en el año 2000. Exacto. Bueno, pero... bueno, así es, pero ves que nos acordamos, Mabel. Bien, y entonces desde ese fallo justamente que es responsabilidad del Estado Nacional. Y la verdad es que nosotros ya lo dijimos antes y lo tenemos que volver a decir ahora, tenemos que repetirlo. Lo habíamos anticipado cuando planteamos el desfinanciamiento, cuando planteamos la reducción del presupuesto en relación a lo que se había planificado en el 2024, que es un presupuesto que no se aprobó, porque como ustedes saben, durante 2 años se prorrogó el presupuesto. El presupuesto que se aprobó ahora para el programa 22 es un 38% más bajo de lo que en realidad habíamos planificado para el 2024. O sea, por eso hablamos de desfinanciamiento. Además, el despido que hubo en la dirección de VIH, hepatitis, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual, el 40% del personal que trabajaba en esa dirección fue despedido. Los cierres de las direcciones y coordinaciones fundamentales que hubo en el Ministerio de Salud. Bueno, todo esto tiene que ver con el desfinanciamiento, el desmantelamiento de la salud y de la salud sexual y de los derechos reproductivos. Y entonces nosotros ya cuando veníamos denunciando la cuestión del presupuesto, hablábamos de lo que hoy tenemos que volver a mencionar, lamentablemente porque tenemos más evidencia y con mucho dolor, y es que esto se trata de un genocidio planificado. Y no podemos permitir que esto ocurra. Por eso tenemos que dar esta batalla fuertemente, tenemos que comprometernos, salir a la calle y lograr efectivamente que se sancione esta ley de emergencia en salud sexual y derechos reproductivos. La emergencia es ahora, la salud sexual es un derecho, la vida no puede esperar, y como últimamente termino las alocuciones en las que me tocan, si me permiten, ¡al gran pueblo argentino! ¡Salud! ¡Al gran pueblo argentino! ¡Salud! ¡Al gran pueblo argentino! ¡Salud! Bueno, chao. Ya terminamos. Mariana Iácono de ICW. Gracias. Comunidad Internacional de Mujeres con VIH, capítulo argentino. Bueno, Mabel. Bueno, estamos enfrente en la misma Cámara de Diputados discutiendo soberanía, ¿no? Y acá autonomía de los cuerpos, lo mismo. Estamos en otros frentes, estamos en el mundo en guerra y acá estamos en un combate de resistencia. No es casual que el presidente y la vicepresidenta nuestra ley la votaron como la votaron, ¿no? Me parece que no podemos dejar de decir algo que es muy importante, que es algo que siempre nosotras las feministas y también el movimiento de VIH y diversidad hablamos, es que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos, porque muchas veces lo dejan como apartado y como si no fuera parte de los derechos humanos, y los derechos sexuales, los derechos reproductivos, la salud sexual y la salud reproductiva son derechos humanos y es obligación del Estado darnos respuesta y que tengamos atención. Para poder hablar de salud sexual y salud reproductiva de las mujeres y todas las personas que están acá y habitan nuestro país, no podemos dejar de hablar tampoco ni de tareas de cuidado ni de violencias, porque están completamente vinculados, que también acabaron con el programa, arrasaron con el Ministerio de las Mujeres, acabaron con todo lo que es atención de violencias, y las políticas de cuidado que también estaban siendo diseñadas quedaron en la nada. Entonces, imaginen cualquier mujer que tenga que ir a la escuela, llevar a los niños, que tenga que hacerse un PAP, una colpo, que no está en la salita, que tiene que ir al hospital, todo el gasto diario para hacerse los estudios. No hay preservativos. ¿Cuánto era? ¿834? 32, me aguantamos mayo. 832 es una gran campaña, ¿no? Para que estemos diciendo, en la República Argentina se repartieron 832 preservativos. O sea, ¿qué pasó? Que antes se utilizaban tantos y había alguna que otra campaña, o que las organizaciones teníamos algún recurso y podíamos hacer algo. Las organizaciones estamos sobreviviendo, resistiendo.
a bocanadas de aire, porque también está en crisis la cooperación internacional y el multilateralismo. Entonces, es todo como crisis de crisis. La crisis de pagar la luz, la crisis de pagar el agua, la crisis de sostener todo el sistema de cuidados, de decidir cuándo voy a sacar el turno de PAP, la Colpo, si hay médica asignada en la salita del barrio, en el municipio o en el hospital. O sea, hay una crisis y tiene que ver con nuestros cuerpos y tiene que ver con el territorio. Es el glaciar, después va a ser la Patagonia, el sionismo. Ya sabemos todo lo que está pasando y cada cosa que quieren entregar. Y en eso que quieren entregar y en esa moneda de negociación está nuestra salud, que no es uno de nuestros lemas. La salud no se negocia, nuestra salud no se negocia, un lema que nos trajo la red bonaerense en algún momento en algún congreso nacional de SIDA, y no es una moneda de negociación. Por eso estamos acá. Quienes están con trabajo, sin trabajo, quienes vinieron desde el conurbano, todos los compañeros y compañeras de todas las provincias que siguen y dan seguimiento a ver y pensar las estrategias de resistencia. Porque ya más de lucha, es tanta la asfixia que estamos sintiendo con este gobierno que es resistencia. Hay problemas, arrasaron Elenia, está siempre en riesgo, está en riesgo ILE e IBE, está en riesgo todo, absolutamente todo está en riesgo. Por eso tenemos que estar en la calle más que nunca, pero a la vez está el miedo, ¿no? El miedo a la criminalización de la protesta, que tenemos las defensoras y defensores de derechos humanos, el miedo que tiene cualquier persona a salir a una marcha y no volver. ¿Por qué? Porque si te llevaron y dejaste a tu pibe o a tu piba con alguien cuidando, no sabes quién lo va a ir a buscar, si te lo cuidó la vecina o lo que sea. Entonces, lo que está en juego, vuelvo a decir, para cerrar, es la soberanía de nuestro territorio, la autonomía de nuestros cuerpos, los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos y nosotras no vamos a parar desde el Frente y todas las organizaciones feministas y todas las que trabajan junto al Frente hace tantos años de estar acá en lucha, de pie, resistiendo y pensando estrategias para que este gobierno se vaya, no vuelva nunca más y vuelva cualquiera que nos tenga en cuenta. Muchas gracias. Vamos a continuación a abrir un espacio para preguntas, comentarios y reflexiones a cargo del diputado Paulón. Gracias. Gracias. 832 es un número, son los preservativos que se repartieron, casi la misma cantidad de créditos hipotecarios que le dieron a los libertarios, está por ahí. más de 832. Que eran remanente. Yo les voy a compartir otro número para que lo vayamos memorizando porque es parte de la campaña que lanza hoy con este proyecto presentado. 1153 del 2026 es el expediente del proyecto de la Ley de Emergencia Nacional en Salud Sexual y Derechos Reproductivos, 1153. Así que a trabajar para que el 1153 sea ley. Y ahora la 1153, ahí va, más fácil, muy bien, ahora todos los cráneos de la comunicación van a enseñarnos. No, lo que vamos a hacer, si les parece, es, yo le pediría, voy a nombrar a algunos activistas y algunas activistas que van a compartir unas palabras, les invitaría a que vengan directamente acá al escenario y nosotros capaz que podemos bajar un ratito y yo me quedo moderando o Sole modera o como quieran, pero bueno, y después sí, obviamente queremos escuchar algunas de las reflexiones. Quiero invitar a que pasen al escenario Katy Castillo de la Red Bonaerense de Personas con VIH. Gracias, Katy. Aplauso. María Sánchez de Positivo a la Matanza, que es la que llegó más temprano abajo de la llovizna. Victoria Tesoreiro por la campaña nacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. No sé si andaba por ahí Victoria. Ahí venite, Vicky. También aplauso para la campaña. Lorena Dillano, de la Fundación Grupo Efecto Positivo. Ahora tenemos más sillas, siéntense y ahí conseguimos más sillas, tranqui. Marcela Romero, de ATA, un aplauso fuerte para mi compañera, amiga, hermana, Marcela Romero. Matías Muñoz, de Ciclo Positivo. Mati, ¿por dónde andamos? Elena Reinaga, de la Fundación Empoderada. Laura Velasco, del Parlamento de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Legislatura de Cava. Y la decana, maestra, Mabel Bianco, de FEIM, también. No hay más que estas. Ahora nos acomodamos, vos tranquila. Así que pasen, se sientan. Y como somos y son, acá a ver, a las mayores no, che, a las que tienen más trayectoria, por favor.
Quedan ahí. Ahí hay 2 sillitas más. Del otro lado hay 2 sillas. María, ¿querés sentarte allá? Allá hay otra silla, Elena. Si no hay acá, hay allá. Bueno, para poder escucharles a todas y a todas y a todo y a tode, les vamos a pedir que sean comentarios e intervenciones breves, pero todas, todos ustedes tienen una trayectoria muy importante en todo lo que estamos planteando aquí en la ley de emergencia, así que nos gustaría conocer en 3 minutos cada quien por qué creen que es importante que avancemos en la sanción de esta ley y cuál creen que es el punto crítico que estamos atravesando en este momento. Si quieren arrancamos como era el orden de la... Si no hago lío. Empezamos con Katy. Sí. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Bueno, la verdad que ¿por qué creemos que es importante que esta ley salga lo más pronto posible? Porque, bueno, para sumar a lo que dijeron mis compañeros José María y Mariana, yo venía pensando hoy, ¿no? Digo, bueno, los compañeros van a dar las estadísticas, los números, ¿no? Que son súper importantes para crear la demanda, para saber cuántos son. Todo esto que a mí me costó un montón aprender, porque tengo esto de que, de que estoy todo el tiempo con las personas ahí, ¿no? Entonces me cuesta muchísimo y me costó muchísimo aprender esto. ¿Y por qué nosotros creemos que esto es importante? Porque yo les voy a contar brevemente lo que nosotros vemos, lo que nosotras, mis compañeros y mis compañeras de la red bonaerense vemos en el territorio. Esos números que dijeron nuestros compañeros, son personas, son hombres, son mujeres, son jóvenes, son adolescentes, son adultos, porque adultos mayores, porque a pesar de que no tienen la misma frecuencia de actividad sexual que los jóvenes, también tienen actividad sexual. Y también tienen esto que les cuesta mucho utilizar el preservativo. Mucho más si no lo encuentran cuando deciden tener esa relación sexual. Y claramente les quiero contar por qué para nosotros es urgente. Porque no solamente tenemos una gran cantidad de personas que hoy adquieren sífilis, ese número tan inmenso, sino que vienen con estados avanzados, muy avanzados. Por eso lo quiero dejar plasmado acá, porque no es solamente un número. Todos los días llegan personas que le tenemos que dar un resultado de sífilis reactivo y vienen con síntomas graves. Todos llenos de granos, llagas en la... Yo sé que no debería decirlo, pero quiero que sepan la gravedad de esto. Con llagas en las manos. No vienen con el chancro, el inicial. No. Vienen con la sífilis sumamente avanzada. Tenemos jóvenes, adolescentes de 14 años que adquirieron la sífilis en su primera relación sexual. Por eso es importante para nosotros también el tema de la educación sexual en las escuelas. Es súper importante porque a los jóvenes, a los adolescentes, hay que hablarles desde el inicio de su relación sexual. Nosotros tuvimos una chiquita de 14 años que llegó avanzada, con una sífilis avanzada, que se le caía el pelo. Es necesario que tanto sepamos todos y todas que esto está pasando. Y al igual que la gonorrea, una enfermedad que hacía años que no se hablaba de esto. Y hoy tenemos un montón de personas que vienen con gonorrea. Entonces, para nosotros es súper importante. Y el VIH, bueno, nosotros estamos, no sé, podemos decir, ¿yo qué le diría? ¿Yo qué le digo? ¿Por qué? ¿Cuál es mi miedo? Y creo que la mayoría de mis compañeros y compañeras, pares, creo que también dirían, ¿sabe cuál? ¿Por qué lucho? ¿Por qué luchamos? Nosotros, lo de las personas viviendo con VIH de la red bonaerense, porque no queremos volver atrás, porque no quiero volver a tener un cartel enfrente del ministerio que diga, sin medicamentos me muero. Por eso nosotros creemos que es urgente, que es ya, y nosotros, las personas viviendo con VIH de la red bonaerense, nos comprometemos a estar
todo el tiempo y hasta que esto sea ley. Gracias, Katy. María. Ay, Dios, me cuesta muchísimo. ¿Por qué es importante? Sí. Perdón. Primero, bueno, agradecer. Para mí, estoy media emocionada. Porque son muchos años y este es un retroceso. Estamos en crisis. Es como un triage. ¿Quién llega primero? Hoy viajaba del conurbano, venía hasta acá y decía, ver muchas caras, ¿no? Pero representamos esas voces silenciosas, que no son visibles, que no están presentes, que se nos mueren, que llegan a un tardío. ¿Y por qué es emergencia? Porque no están cumpliendo la ley 27.675, si no, no estaríamos acá. La lucha es diaria, es todos los días salir en territorio, no tenemos preservativo. Soy una trabajadora que trabajo en un hospital, vivo viendo un montón de cosas. Imagínense las personas de tercera edad que tienen PAMI, que tienen prepaga, IOMA, que no nos dan el sistema público porque tenemos que ir a las obras sociales a que nos entreguen. Las obras sociales no están entregando los estudios. Soy una rehén de una obra social que mis compañeros están al conocimiento. Muchas veces digo, tengo poca defensa, esas están luchando por mí, el virus se replica, puedo ser un número más. ¿De qué están hechos los derechos? De vidas humanas. Y estas son decisiones políticas que deben garantizar, porque la salud no es un privilegio, es un derecho. Y ese derecho se debe garantizar. Y por eso estamos hoy acá, porque esta ley, este proyecto, es una emergencia de la cual mucha vida depende de la salud sexual. Y si no tenemos, porque hoy podemos tener muchos casos de sífilis, pero si no son tratadas a tiempo, si no hay penicilina, esto no es un ahorro. Entonces, hoy más que nunca, tenemos que reclamar que es la emergencia, que tenemos que salir a pelear por ese derecho. Justamente, todos decimos no llegamos a fin de mes. Yo no llego ni a fin de mes, ni comienzo, porque mi sueldo estamos debajo de la línea de pobreza. No pasa por una educación sexual, o sea, no pasa por una educación. Si yo tengo que decidir entre comprar un preservativo o la compañera que trabaja, la trabajadora sexual, entre comprar un preservativo, entre cuidarse y no se puede porque no llega, imagínense lo demás. Entonces no pasa por una educación, pasa porque todos estamos en crisis, todos estamos afectados, todos no llegamos hasta fin de mes ni comenzamos el mes. Por eso es importante este proyecto a que salga. Nada más, gracias. Gracias, María. Victoria, por la campaña. ¿Está abierto, cierto? Estaba abierto, ¿no? ¿Ahí? ¿Está abierto? Sí, Está abierto. perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a las compañeras y los compañeros que han trabajado en este importante proyecto. Nos parece muy importante, lo celebramos. Y bueno, creo que estamos en una situación de crisis absoluta, de retroceso total. Creo que tenemos que asumir que hay una parte de la población que no quiere que avancemos en derechos y si no, no gobernaría este gobierno espantoso. Pero creo que también este proyecto marca el inicio de una suerte de contraofensiva. Yo no volvía al Congreso desde la sanción de la ley de aborto y creo que si nosotras pudimos construir una mayoría tan enorme, un movimiento que tuvo impacto en toda la región, en el mundo, vamos a poder cambiar esta situación solamente estando organizados y organizadas.
Creo que hoy no dimensionamos la magnitud de la crisis porque los organismos de datos desde el INDEC están intervenidos. No sabemos realmente lo que está pasando en nuestro país. Podemos tener digamos, datos del territorio, de las situaciones que vivimos todos los días, pero que no dimensionamos la situación, y creo que es muy importante seguir organizados y organizadas y redoblar la apuesta siempre y seguir luchando como toda la vida. Muchas gracias. Gracias, Victoria. Lorena, ahí está, aquel está más cerca. Bueno, muchas gracias a todos los diputados y diputadas que nos han apoyado en este proceso. Yo quiero agregar de lo que ya todo lo que se ha dicho, en este marco de recorte presupuestario, de desmantelamiento de la política pública, de cesión de soberanía, como decía Mariana, les quiero contar algo más, que es que el gobierno de Milei ha firmado con el gobierno de Trump, con Estados Unidos, un acuerdo de libre comercio que ya está firmado, pero que todavía está solamente en inglés, ni siquiera se ha traducido para que el pueblo sepa qué es lo que firmaron en nuestro nombre, y que en materia que nosotros trabajamos, en realidad es un acuerdo donde el 90% es compromiso de Argentina con Estados Unidos, cesión de soberanía en diferentes áreas ambientales, áreas de tema de alimentación, semillas, propiedad intelectual, y también en áreas de salud. Como por ejemplo la cesión de soberanía, porque ahora la FDA va a ser la rectora y no ya la ANMAT para nuestro país. Y además también están avanzando, y esto nos preocupa muchísimo, y queremos llamar a la comunidad también, porque esta es una lucha que va a continuar y que está totalmente vinculada con lo que estamos hablando acá. ¿Por qué? Porque han firmado con Estados Unidos una entrega, una política pública que desde 2012 que se viene manteniendo como una cuestión de Estado, y es para frenar el abuso de las compañías farmacéuticas multinacionales que venden a precios exorbitantes. Argentina desde el 2012 tenía lo que llamamos las guías de patentabilidad, que lo que hacían era justamente rechazar el abuso de las multinacionales. Acá en Argentina no cualquier medicamento o tecnología médica podía ser patentada. Bueno, ¿qué hizo Milei? Firmó ese acuerdo con una serie de tratados a los que también nos va a obligar que nos hemos rechazado por años, porque uno de ellos viene de los años 70, hemos rechazado como país, como una cuestión de Estado. Y ahora está todo eso en este acuerdo. Y se adelantaron, porque las guías de patentabilidad hace 3 semanas las derogaron. ¿Y saben lo que va a significar esto? Precios extorsivos para los medicamentos. Estamos hablando preservativos, estamos hablando cualquier tecnología médica, pero estamos hablando de preservativos, pero también el tratamiento es prevención. Entonces no se trata solamente de que tomemos el tratamiento de las personas con VIH para nosotros, sino también para toda la sociedad. Pensemos esto, si las corporaciones multinacionales, principalmente las de origen estadounidense, se hacen de nuestro mercado, no vamos a poder comprar medicamentos genéricos. No vamos a poder ni producir, ni comprar, ni fabricar, ni importar. Actualmente la dirección de VIH o de respuesta al VIH, no sé, todo el tiempo le cambian el nombre, se entiende. La parte del programa que da respuesta al VIH, a las hepatitis, a la tuberculosis, compra medicamentos a buenos precios, relativamente buenos precios, gracias a esa política que ahora acaban de derogar, y porque de esa manera podemos comprar a la OPS. Y esto es lo que va a hacer, lo que va a significar, porque a veces son temas medio duros de explicar, es que los medicamentos que están en versión genérica, el misoprostol, puede pasar. A lo mejor, si se otorga una patente, porque ahora no tenemos más esa política, va a tener que ser retirado en sus versiones genéricas y le vamos a tener que estar comprando medicamentos y todo lo que necesitamos para la salud, prevención, tratamiento, etcétera, a compañías que nos van a vender a precios extorsivos. Por eso, como todos dijeron, es necesario que esta ley sea tratada y aprobada en este Congreso. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Marcela, Romero. Bueno, agradecer primero la invitación y poder estar acá
poniendo todo. Creo que a muchas de nosotras, de nuestra generación, creíamos que no íbamos a estar más reclamando, exigiendo, debatiendo con gobiernos fascistas. Pero sí, en este momento tenemos que reclamar, exigir. Yo creo que es necesario que se debata y se apruebe la ley, porque las democracias se construyen con más leyes y con más leyes jurídicas que nos protejan. Y creo que en este momento es necesario el debate, es necesario que la sociedad civil sepa lo que está sucediendo, que la sociedad en general entienda que si no hay medicamentos, las personas viviendo con VIH se mueren. Hay que saber que la prevención es necesaria porque tenemos una epidemia de sífilis en todo el país, en donde yo me acuerdo que esto hace años no lo teníamos. Ya no hablábamos más de sífilis, de tuberculosis, de neumonía, no hablábamos. Y tenemos en este momento los hospitales repletos de compañeros con neumonía y tuberculosis. Y todo esto viene de la mano ¿de quién? De un gobierno fascista, represivo, un gobierno que no le interesa absolutamente nada de poder realmente tener políticas que proteja a cualquier ciudadano desde la niñez, adolescencia y adultas mayores. Acá a metros tenemos las marchas de los jubilados y vemos cómo maltratan, cómo castigan a los jubilados. Creo que es necesario visibilizar, es necesario debatir, exigir y, por supuesto, poder seguir reuniéndonos y poder exigirles a los funcionarios, exigirle a los diputados y senadores que aprueben la ley, porque si no nos vamos a seguir muriendo, no solamente de VIH, sino que el VIH viene de la mano de la pobreza y la exclusión social. Y creo que es todo un conjunto en donde las poblaciones más vulnerables y vulneradas conocemos lo que es la pobreza, conocemos lo que es morir en un hospital, llegar a un hospital 24 horas antes de morir. Y eso lo teníamos no solucionado, no lo teníamos solucionado. Pero en el caso de la población trans habíamos elevado la expectativa de vida porque las compañeras habían ingresado a los tratamientos, los tratamientos lo encontraban en los hospitales, habíamos creado espacios con todos ustedes, porque todas las organizaciones que están acá son parte de nuestra construcción para la salud en toda Argentina. Los Transvivir, los espacios con las redes Viviendo con VIH, en donde las compañeras pudieron acceder. Eso en este momento está en alerta. Ya las compañeras van a buscar algunas la medicación para cada 15 días. Y en donde es una pastilla que se le perdió, ya la compañera está en alerta. Entonces, creo que es necesario visibilizar la problemática. La ciudadanía tiene que saber que no es solamente VIH, tuberculosis, sino que es el futuro que queremos construir y que lo construimos entre todos, porque teníamos acceso a un montón de beneficios como personas y ciudadanas. Eso quedó atrás, así que creo que hay que tratar de trabajarlos entre todos, tener más reuniones y exigir. Yo quiero más diputados, quiero más senadores, quiero los sindicatos sentados acá, quiero las obras sociales, quiero que sepan que estamos en la alerta y que vamos a denunciarlos con nombres y apellidos. Gracias. Gracias, Marcela. Matías. Hola. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Agradecer el espacio, agradecerte, Esteban, por tomar la iniciativa que tuvimos las organizaciones para esta solicitud de declaración de emergencia nacional en salud sexual y derechos reproductivos. Agradecerle al resto de los diputadas y los diputados por sumarse.
a mí me interesa que analicemos un poco el experimento político de Milei, ¿no? El momento político bizarro que estamos viviendo, que en realidad no deja de ser más que una repetición del modelo económico neoliberal, que lo que hacen es juntarse un grupo de gerentes de empresas, de dueños de empresas, de CEOs de empresas, y utilizar el Estado para sus propios negocios personales. Y esto un poco en este buscar en la historia, hablaban recién de los primeros, en los 70 lo hizo la dictadura, en los 90 lo hizo el menemismo, después Macri lo intentó y ahora lo están profundizando, pero me parece clave que entendamos que es siempre la sociedad civil la que puso un freno y un cambio de viento para que esos procesos de neoliberalismo económico frenen y cambie el sentido de la política y de la política económica, por supuesto. Hace un ratito mencionaban el fallo Bengalensis, ¿no? Que el fallo de la Corte está cumpliendo 20 y pico de años, 30 años, va a cumplir la primera resolución de primera instancia. Y Bengalensis, para quien no sabe, es un fallo histórico en el que lo que hace la justicia es interpretar la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos diciendo que el derecho a la salud tiene que ser cubierto por el Estado Nacional. Y para nosotros y nosotras quienes trabajamos en derechos relacionados a la salud y relacionados al VIH, es una herramienta muy importante y vino de la sociedad civil. Vino de la creatividad de la sociedad civil, de entender que era a través de los medios que conocemos del Estado de Derecho que se podían utilizar determinadas herramientas para que esos derechos se cumplan. Y de eso se trató Bengalensis en esa época. Después, un par de años más adelante, hace 10 años específicamente, se formó este frente, el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, hepatitis y tuberculosis, que entendimos que había que juntarnos también para poder torcer algunas cosas que se estaban dando en ese otro proceso de neoliberalismo económico que nos venía a retirar medicamentos y que venía a hacer un retroceso en las políticas públicas sanitarias. Y en este frente logró, después de muchos años de trabajo, la sanción de la ley 27.675, que es la ley de respuesta integral al VIH, hepatitis, ITS y tuberculosis. Y creo que ahora en este nuevo proceso de neoliberalismo económico, estamos acá la sociedad civil buscando esa creatividad a través de esta ley de emergencia nacional en salud sexual y a través de las acciones de comunicación y a través de las acciones en la calle. Pero me resonaban las palabras de la diputada Claudia Paladino recién, en donde decía, bueno, no, este Congreso ya sancionó las leyes de emergencia de financiamiento universitario, de emergencia en discapacidad. ¿Y dónde está la aplicación de esas leyes? ¿Dónde está? Entiendo, yo estoy de acuerdo con que seguramente ha sido muy complejo la sanción de esas leyes muy necesarias. Sin embargo, en este experimento bizarro que estamos viviendo con este gobierno, perdón por la expresión, pero les soban los testículos. Les soba los testículos. Entonces, me parece que más allá de que las organizaciones sociales estamos poniendo toda nuestra creatividad para poder llevar de alguna forma la discusión a la agenda pública, la discusión a la agenda política y que las respuestas se den desde el plano que se tienen que dar, me parece que más que la creatividad que tenemos las organizaciones, tiene que tener la política. Porque esto se combate cambiando este gobierno. Y para cambiar este gobierno, todos estos diputados y diputadas que se juntaron para poner una firma, se tienen que juntar para armar una lista y un frente que pueda darle combate a este gobierno el año que viene en las elecciones y sacarlos a la mierda. Muchas gracias. Gracias, Matías. Elena. Bueno, ¿se oye? Sí. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bueno, primero agradecerle a los compañeros del Frente por la iniciativa. Por supuesto que como Fundación Empoderada adherimos totalmente. Agradecer acá al compañero. Le quiero agradecer personalmente y públicamente porque está siempre. Espero que no te prostituya en algún momento, ¿viste? Lo ideal. Bueno, si necesito. Seguí como está, mi amigo. No, lo digo a ti. Si necesito. Seguí porque vos decís que nadie pagaría, qué sé yo.
seguí así porque te necesitamos. Nada gratis. Así, te necesitamos que estés, y es alguien que siempre atiende el teléfono, siempre contesta los mensajes, y eso es maravilloso porque a veces la gente cuando llega acá se olvida de todo, pero viene de la sociedad civil. Y entonces hoy quiero decir, por supuesto, adherir a todas las presentaciones. Bueno, un momentito, vamos, algo de eso quiero, si me dejaste hablar. Te pusiste celoso. No, pará, María del Carmen, celosa. por favor. Pero, mire, yo lo que pobre. creo, María del Carmen, y es para todas y todos que tenemos años y que sabemos la historia de la sociedad civil que trabaja en VIH, no voy a hablar de toda la sociedad civil, pero quiero hablar específicamente porque llevo 32 años, como Mabel, como muchos compañeros que nos parábamos ahí con el barbijo, cuando el barbijo no era lo que es hoy, ¿no? Haciendo la marcha del barbijo para reclamar medicación. O sea, uno tiene la memoria acá, ¿no es cierto, Mabel? Entonces, supimos ser una sociedad civil súper fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que esta crisis la tenemos que aprovechar para volver a ser esa sociedad civil. ¿Me entiende? ¿Por qué le digo? Porque me gustaría saber cuándo nos volvemos a juntar. ¿Por qué? Porque acá falta gente, mucha gente falta acá. Pero no solamente la gente de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Falta gente de las provincias. ¿Saben por qué? Porque matrimonio igualitario, aborto y todas las leyes que se sancionaron fueron en gobierno medianamente sensibles, digamos, ¿sí? O sea, fue difícil, fue duro, pero hubo decisiones políticas de estos gobiernos para aprobar esas leyes. Hoy no tenemos un gobierno sensible, tenemos un gobierno asesino directamente. Entonces necesitamos más fuerza. Acá, en esta sala, hay cabezas maravillosa, hay conocimiento maravilloso, pero ¿saben qué? Necesitamos ir a las provincias y capacitar a no solo a nuestros pares, a todas las personas, no solo a las personas viviendo con VIH, sino a las personas afectadas por el VIH. Capacitarla para que incidan con sus senadores y con sus diputados, porque la militancia no se hace solamente en el Congreso, la militancia también tiene que ser en Catamarca, en Córdoba, ¿me entiende? Diciéndole a esos diputados y a esos senadores que tienen que votar esa ley. Para eso, esas personas tienen que conocer todos los datos que ustedes tiraron acá, porque la militancia y la incidencia política se hace con datos concretos. Perdóneme, compañera, no llorando, no lo digo, no te quiero aludir para vos ni nada, compañera, ni victimizando, no, porque no les importa a ellos. Nosotros tenemos que ir con datos concretos y tenemos quien nos dé los datos. Tenemos que informe a nuestra gente. Hoy tenemos el Zoom, esa maravillosa, ¿me entiende? Es convocar a la gente, formar a la gente, para que la próxima vez que nos reunamos, no digamos que hay 70 organizaciones, hay miles de organizaciones, pero también hay un montón de senadores y diputadas y diputados que tienen allá en su provincia gente organizada que sabe perfectamente lo que va a reclamar. Entonces, a mí me parece que en la próxima reunión debería haber un plan de trabajo, decir quién hace qué. ¿Me entienden, compañero? ¿Quién hace qué? Y volvamos a ser los militantes porque el país lo necesita, no solamente las personas viviendo con VIH. Nuestro pueblo nos necesita y tenemos que poner el conocimiento y el saber que supimos aprender durante tantos años al servicio de nuestro pueblo. Así que en ese sentido cuenten conmigo. Gracias, Elena. Laura. Hola. Bueno, muchas gracias. Por supuesto que comprometidas acá con la convocatoria, comprometidas. Bueno, me acompañan un grupo grande de compañeras, compañeros del Parlamento de Mujeres, Géneros y Diversidades, de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Cada una de ellas, además, es parte de una organización, porque el Parlamento lo componen 60 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas algunas que trabajan específicamente en la temática VIH, salud, Sindicato de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, organizaciones bien importantes, sociales, sindicales, feministas, de los derechos humanos. Me parece esto que es clave porque
tenemos una oportunidad, como se decía en este panel, y ahora en esta apertura también de micrófono a distintas referencias, que es el seguir concientizando porque no nos alcanza. Entonces, poner a disposición, hoy vengo de la constitutiva de la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidades en la legislatura porteña. El viernes a las 4 de la tarde tenemos la primer plenaria del año de nuestro Parlamento, entonces a disposición ese espacio, no solamente para poder hacer alguna actividad con esta temática en la legislatura porteña, sino también para poder hacerla en cualquier espacio del territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Eso primero. Segundo, además de seguir concientizando, de seguir generando incidencia legislativa y en el plano ciudadano, creo que es clave lo que también se decía más temprano en el panel, y es la calle. Hoy, de hecho, bueno, necesitamos seguir uniendo las luchas. Voy a mencionar que hoy está habiendo una lucha muy importante de mis compañeros, compañeras de la UTEP, donde las cuidadoras comunitarias están reclamando como cocineras y también como promotoras de géneros y diversidades en los territorios, sostener la miserable suma que ya no es la mitad del salario mínimo vital y móvil de 78.000 pesos para 1 millón de personas en la Argentina. Nada, un nada que muchas de ellas lo usan para comprar la garrafa o para cargar la SUBE y acompañar a una mujer víctima de violencia de género o a una persona que necesita acercarse a una sala de salud o en una posta sanitaria entregar preservativos, que hoy ya también en la Ciudad de Buenos Aires están faltando. Bueno, decir esto, que sabemos que el plan Remediar también, ¿no? 12 millones de personas están siendo afectadas por la quita de los medicamentos. Bueno, todas esas luchas, la ESI, este sábado a las 9 de la mañana y a las 11 hay un ruidazo en el Joaquín B. González, el postítulo, el último que queda postítulo ESI en la Ciudad de Buenos Aires, está sin la posibilidad de reabrir la Corte 2026. Digo, estoy diciendo todas cosas que están absolutamente relacionadas con este tema que hoy nos reúne. Entonces, todas esas luchas, unirlas en la calle, seguir concientizando porque necesitamos ser más y este compromiso poderlo llevar adelante hasta que efectivamente se declare esta emergencia y podamos, como se decía acá también, ir a la lucha de fondo, que es cambiar el gobierno por un gobierno que efectivamente se conduzca en pos de lo que son los derechos y lo que es la vida, porque en definitiva hoy lo que estamos diciendo es defendamos la vida y la humanidad común que tenemos y que todos y todas somos seres humanos que tenemos los mismos derechos a la vida. Así que muchas gracias por esto y a disposición. Laura. Gracias, Laura. Escuchamos a Mabel Bianco de FEIN. Bueno, eso de la decana es la vieja, pero estoy muy contenta de lucir mis años en esta lucha. Y lamentablemente no me puedo retirar. Pero creo que lo más importante de la 1153 es que excede este salón. Y eso es lo que quiero decirles. Tenemos que salir, y ahí estoy con Laura totalmente. Esta lucha se da en la calle, gente. Lo luchamos hace muchos años cuando pedíamos, antes de Bengalensis, cuando pedíamos los tratamientos. Ahí también tuvimos un ministro Massa con Z, al cual tuvimos que acogotar porque no daba los medicamentos, pero tampoco compraba insumos para el programa de salud sexual y reproductiva. Entonces yo creo que esto es lo importante. Tenemos que salir juntos y aquí sí ofrezco que juntemos a todos los sectores en todo el país, pero hay que ocupar la calle. Hay que ocupar la calle de vuelta. Yo sé que ahora es riesgoso. Con esta gente es muy riesgoso. Pero lo fue antes también, gente. Lo fue antes también. Así que con cuidado, pero tenemos que, y esto tiene que ser muy rápido, porque discúlpenme, sacar este gobierno nos va a llevar mucho tiempo, pero no podemos esperar un día más
sin antirretrovirales, sin preservativos, sin anticonceptivos y sin programa de educación sexual integral. Entonces salgamos a la calle, basta, basta. Y por eso creo que es muy importante hacer una concientización de los diputados y los senadores, pero la calle los va a concientizar. Así como con el aborto tuvieron que bancarse, que las nietas y los nietos dijeron, oh, vas a votar en contra de algo que se mueren mis compañeras, mis amigas. Esto es lo mismo. Salgamos y digamos la verdad, por favor, y gritémosla, porque necesitamos la ley ya. Esta es una ley que no puede esperar. Y ustedes saben que luego de las vacaciones va a venir todo un receso, entonces tenemos que aprovechar este ímpetu. Yo voy a asumir la 1153 con mucho gusto y creo que esa tiene que ser la bandera. Supera al VIH, supera a la tuberculosis, a la sífilis, a los anticonceptivos. Está toda la sociedad comprometida, hasta todo lo que tiene que ver con violencia. Hoy me acordaba, estuve juntando fotos de distintas actividades que hicimos en la calle y me acordaba del Ni Una Menos del 2015, ¿se acuerdan? Que llenamos las plazas en todo el país. Eso tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer muy rápidamente. Así que yo digo, tomemos ímpetu y ya empecemos. Ya. Digamos, basta de una vez por todas, por favor, y salgamos de este ámbito. Este ámbito es muy lindo, pero es muy cómodo. Demasiado. Hay que salir a la calle. La calle es donde está... No, la calle es donde tenemos que estar y en la calle ganamos. Cada vez que salimos a la calle, ganamos. Acuérdense de eso. Afuera, vamos, con todo, gente. Gracias, Mabel. Bueno, les recuerdo nuevamente que este proyecto de ley, que es iniciativa de todas, todos y todas ustedes y que hay que ir a defender a la calle, como se ha dicho aquí varias veces, está firmado por Gabriela Esteves, Maximiliano Ferraro, Pablo Juliano, María Inés Igarán, Miriam Bregman, Jimena López, Pablo Yedlin, Mariela Coleta, Cecilia Moró, Natalia Saracho, Nicolás del Caño, Carolina Basualdo, Pablo Farías, Roxana Monzón, Itaí Hagman, Claudia Paladino, Juan Marino, Santiago Cafiero y Romina del Pla. Y se van a ir sumando más diputados y diputadas. Les agradezco muchísimo a quienes están acá. Un aplauso fuerte para todos y para todas. Nos quedan, ahí vamos, nadie desespere. Por respeto a los trabajadores de la casa, que son trabajadores y tienen su jornada, y hemos iniciado en horario esta actividad, tenemos 15 minutos de reloj para intervenciones, para abrir en las intervenciones. Entonces, sé que muchos de acá nos conocemos hace mucho, nos gusta hablar, nos encanta que nos escuchen, que tratemos de ser lo más breve posible para que se puedan escuchar la mayor cantidad de voces. Les invitamos a que se paren quienes quieran tener algún mensaje breve, 1 minuto, y les facilitamos ahí, Soledad les va a facilitar el micrófono, y se presentan para quienes no les conocen. Bueno, creo que me conocen Ahora varios porque tengo 23 temprano, años de organización. Antes estuve en la CHA y ahora soy Grupo de Mujeres Argentinas. Desde hace 23 años y somos ECOSOC. Lo único que pido es que así como hablan todos y todas desde la calle, hablen de las cárceles. Soy justamente una referente intraposmuro que llevo ya 3 casos en la Corte, en Comisión Interamericana y ahora pasan a la Corte Interamericana. Pero también mis compañeras y compañeros necesitan la medicación. Se viene el invierno. Seguro que no van a tener medicación para la tuberculosis, ni hablar para otras cosas. O sea que, ya que ustedes, todos y todas que nos conocemos, que somos defensores y defensoras de derechos humanos por el artículo 4, que somos la voz de los que no pueden hablar, acompáñennos a los que tenemos personas privadas de su libertad. Gracias. Gracias, compañera. Bueno, la ley es un acto de justicia, pero tenemos también el compromiso como beneficio hacia lo que estamos liderando. Yo, desgraciadamente, estoy muy comprometida en hospitales, como siempre, porque los que me conocen saben que mi liderazgo no está ni en el Congreso,
a estas reuniones, 999.000 reuniones hemos estado, para lograr lo que se dice hoy que no se logra. No se logra la atención hospitalaria. Se habla mucho de que estamos hasta las manos con el tema de la sífilis, pero es que el VIH es primo hermano de la sífilis. Esa gente que llega con sífilis, a los 6 meses, el periodo de ventana le va a dar un VIH. Y después están los diagnósticos tardíos. Señores, por favor, bajen a los hospitales. En los hospitales es donde se lidera realmente la necesidad de los padres. Los hospitales están, pero es tierra de nadie los hospitales. Yo falté a mi hospital de San Fernando. Trabajé a destajo durante 19 años y logramos un impacto positivo. Claro que lo logramos. Y están en las computadoras de la Dirección Nacional de SIDA, lo que hemos hecho los líderes, sin tener ningún proyecto pagado, ni ningún sueldo pagado, ni nada, sino desde el compromiso que tenemos desde el dolor. Porque desde el dolor también se milita, no porque solo tenemos cruzado el dolor porque lo tenemos en la sangre, el VIH. Y quienes perdimos hijos que nos pretenden cuerda, yo no voy a alargar la causa, yo no la voy a alargar, y tengo 80 años, y tengo más de 30 años y me conoce todo el mundo. Y jamás he estado sentada ahí, a mí nadie me llama para estar sentada. Mari, a ver qué pasa, en qué te podemos ayudar, en qué te vamos a estructurar. Y sigo en los hospitales, sigo en el Hospital B de Cordero, sigo yo ahí ayudando a la gente. Sigo ahí, pero yo necesito que me ayuden. Yo necesito ayuda. ¿Quién cuida a los que cuidamos? ¿Quién carajo cuida a los que cuidamos? Porque son muy fáciles, los discursos son muy bonitos, todos los que se sientan ahí. Pero yo jamás he visto que se descentralice una red. No se descentraliza ninguna red, señores, porque estamos más solos que un piojo, los que estamos liderando en soledad. Lideramos en soledad. Lideramos con las interconsultas, con los diagnósticos tardíos. Se nos muere la gente por falta de atención, por interconsultas. Empiezan con una enfermedad boluda y terminan en terapia intensiva. Se nos muere la gente, señores. No lo estoy diciendo desde la legislatura, desde la oficinita, no, lo estoy diciendo del hospital. Del hospital, que es la base de toda la militancia que decimos y nos rajamos la camiseta. Ahí está. No se rajen tanto la camiseta y sí, vayan ustedes a la calle. Yo a la calle no voy más, querido. Yo a la calle ya fui. Gracias, compañera. Gracias, María del Carmen. Querida María del Carmen, gran compañera de toda una vida. Yo solamente quería traer a luz algo que no se nombró y me hizo acordar a lo que no se habla, ¿no? Lo que no se dice no existe. Y cuando la compañera Mariana habló de estando estrangulados para llegar a pagar la luz, a llegar a pagar el gas, me acordé de la gente en la situación de calle. La gente que vive, que duerme en la calle y que no sé si tienen deseos, sueños, pero sí tienen deseos, sí tienen relaciones, sí se conocen en las explanadas de las estaciones, donde hago territorio y lo único que puedo hacer es entrega de preservativos y folletería. Porque cuando el equipo médico de mis hospitales de referencia les pido que les hagamos el testeo o que vayamos a hacerles testeo o que les llevemos a los hospitales, no los reciben, no los aceptan porque no tienen domicilio. Entonces, ver todas estas personas, hombres, mujeres, niñas, en situación de calle, con las manos sucias, llevándoles un plato de comida, preservativo, folletería, y sintiendo que eso es lo único que puedo hacer, me da una sensación de limitación muy grande. Nada más. Gracias, compañero. Doctora. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muchos años de militancia. Esto también va en nombre de Huguito Rodas, para el que pido un aplauso. Huguito también presente. Ahora
Y siempre. Y el ratoncito también. Presentes ahora y siempre. Bien, lo que quiero... Bueno, vamos a empezar así, vamos hasta toda la tarde, chicos. Lo que yo quiero decir es... Bueno, un poco yo sigo en la línea de María del Carmen. No, mentira. No, a ver, vamos. Asumamos que esto es política. Esto es ideología. Cuando hubo gente del colectivo que votó a Milei, que primero votaron a Macri, primero votaron a Macri porque creyeron que lo que tenían ya no se los iban a sacar. Y estuvieron años negándose a que de lo que se trataba era de políticas. Porque esto no es falta de guita. ¿Está claro? No falta guita, falta voluntad política. Y hay cosas que son mucho más profundas que queda feo. Viste que Piovano siempre dice lo que, ¿no? A mí me llaman para decir los pobres doctores que trabajan. No, hijos de puta, también votaron a Macri, también votaron a Milei. Y no intervenimos jamás con el asunto de la autonomía universitaria, que fue una gran trampa, porque cuando los milicos tomaron el poder, se metieron en todas las estructuras burocráticas y dejaron a toda su gente ahí adentro. Y cuando vino la democracia, eso no se renovó. Entonces, los que a nosotros nos están criando con esa mentalidad, vienen de la complicidad de esos gobiernos. En el piso 17 de la Facultad de Medicina había un chupadero. Y entraban los cuerpos de los compañeros desaparecidos para que la gente estudiara anatomía con los cuerpos de los compañeros. Y esos tipos fueron directores y decanos de la facultad, ¿ok? Entonces, si no hablamos de eso, y si no intentamos corregir la mentalidad, que es lo que acá esto es lo que le estoy reprochando. Porque siempre les dije, una parte de los presupuestos que nosotros peleamos tiene que ser destinado a la sensibilización, a la empatización de todo ese arco burocrático. Porque podemos hacer la mejor ley, pero si el que te recibe es un sorete que no sabe, vos te quedaste sin nada. Y es lo que nos pasa. Y es lo que nos sigue pasando. Obviamente no son todos los colegas iguales. ¿No? Desde ya ustedes saben que estoy hablando, ¿no? Pero también decir que hoy acá tendremos cientos de miles. Y esto me adhiero a tus palabras, Elena. Porque la política es la contraposición de fuerzas. Y cuando nosotros no tenemos presupuesto para tener sicarios que estén en los medios de comunicación, que estén en las oficinas, que estén en los lugares organizando rompernos el culo y jodernos la vida, eso se contrapone con organización y lucha. Y con la idea de que formamos parte de un cuerpo. Y ahí sí asumir un poco de autocrítica a la sociedad civil, que fue muy egoísta. Porque hoy tendríamos que ser cientos de miles acá. Porque no es un problema solo de la gente que vive con VIH, porque hay un montón que ustedes saben que no sabe que vive con VIH. Entonces, esta problemática, fíjense, el tipo sale del Estado, consigue trabajo y la obra social no le da la medicación. Y como no se muere porque no le dan la medicación y se harta, y no hay un puto mecanismo que nosotros hayamos generado de estructura donde esa persona sea cobijada. Hoy PAMI, ¿sabés que bajó las entradas de los médicos y no le podíamos hacer las recetas a los viejos? Y no tenemos dónde ir a decir, tampoco le puedo decir a mis viejos que tienen HIV, que les da vergüenza, ir a dónde tenés que ir. Entonces también estas cosas tienen que volver a generar mecanismos de representación y organización, de lucha judicial, representación judicial. Porque cuando después el tipo entiende el poder que él tiene, no lo paras más, que es lo que les pasó a ustedes, ¿no? Cuando ustedes entendieron, nos organizamos y conquistamos. Bueno, eso lo tenemos que volver a contagiar. Y ahí no le tengamos miedo a la palabra contagio. Nosotros tenemos que volver a contagiar la lucha porque la causa está delante nuestro y nosotros hoy tenemos que estar a la altura de la posibilidad que nos vuelve a dar este puto régimen al cual no combatimos porque estuvimos cómodos y creímos que no lo perdíamos,
y volver en consecuencia otra vez a la lucha vietnamita, uno por uno, organizados y en la calle. Nada más, compañeros. ¡Vamos! Salir de los agujeros. Bueno, a esta altura de la soirée ya está casi todo dicho. Hola. Dijo Trump. Soy María José Lubertino, de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y de la seccional de Cava. Está casi todo dicho y ustedes saben que yo no soy de añorar épocas pasadas, pero escuchándolos a todos, con quienes tengo tanto cariño y trabajo en conjunto, hoy añoro nuestro foro de personas viviendo con VIH del INADI, porque la verdad que era un espacio proactivo donde se podían escuchar estas cosas y tratar de resolver. Pero mirando para adelante, quiero hacer 2 o 3 propuestas. Una que me parece fundamental es que podamos llevar nosotros tenemos un plenario nacional de la campaña por el derecho al aborto ahora en mayo y realmente nos gustaría desde la campaña Cava, desde esta seccional que estamos hoy acá presentes, poder llevar el proyecto de ley para que sea también aprobado por la campaña nacional, apoyado a nivel masivo. En segundo lugar, también me parece importante, y lo preguntaba, que consideren, dados los datos que están dando de personas con enfermedad, de personas con situaciones de riesgo de vida, en la presentación de algún amparo colectivo, porque me parece que este tipo de cuestiones, mientras discutimos la ley, hay gente que se muere, como decían acá las compañeras. Entonces, es una consideración que hay que hacer, buscar las mejores estrategias, las mejores posibles presentaciones en qué jurisdicción, pero me parece importante. Y por supuesto también poner a disposición nuestro programa de radio, la Facultad de Derecho si quieren hacer alguna actividad, porque creo que hay que seguir haciendo sonar el proyecto de ley en distintos ámbitos. Así que esos son mis aportes. Gracias, Esteban, Gracias, y a todos María los José. diputados que lo apoyaron. Gracias. Bueno, vamos a hacer una foto final.